Mi nombre es Adriana Salazar y esta es la historia de aquel día en que me hice maestra internacional de ajedrez. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Aquel Día Que. Este va a ser un episodio muy diferente, muy particular y para mí, de alguna forma, es un episodio elegante. Elegante porque vamos a hablar de una disciplina muy particular y voy a tener la oportunidad de, vamos a decir, confrontar o enfrentar a una persona extremadamente experimentada en la disciplina. Así que vengo a que Adriana Salazar me humille jugando ajedrez. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Andrés. No, vamos a jugar, ¿no? Vamos Así a es, divertirnos vamos a jugando divertirnos. ajedrez. Por casualidad de la vida, tenía un tablero aquí en la oficina donde se graba el podcast. Y pues lo saqué y dije, yo quiero jugar ajedrez, a ver qué pasa. Y dentro de la caja está, vamos a llamarla estas instrucciones, ¿sí? Y dice, ajedrez, objetivo del juego. Y es como una definición. Entonces yo la quiero leer, ¿sí? Y después quiero saber, para ti, qué es el ajedrez. Entonces, esto dice así. Objetivo del juego. Llevar a tu oponente al jaque mate. El jaque mate, consiste en llevar al rey del oponente a una posición en la cual no pueda moverse. Por lo tanto, cualquier movimiento consecuente resultaría en captura. En cualquier momento, un jugador se puede declarar vencido cuando sea inevitable la derrota. Eso dice el manual del ajedrez, de esta caja, de este tablero de ajedrez. Para ti, ¿qué es el ajedrez? No, el ajedrez es muchísimo más que un sencillo jaque mate, ¿no? De hecho, cuando estás jugando muchas partidas en los torneos, no das jaque mate. Ok. El oponente, si es evidente y eminente el jaque mate, antes de que se lo den, abandona la partida. Se rinde. Se rinde. O por ejemplo, uno se rinde cuando tiene, digamos, ha perdido muchas piezas, hay una ventaja material del contrario, entonces uno se rinde. Es como lo elegante en el juego del ajedrez. Pero más allá de si es un jaque mate o capturar una pieza, para mí el ajedrez es otra cosa, ¿no? Es un tablero bastante mágico. Sí. Es un tablero en donde permanentemente puedes crear. Okay. Y si tú ves este tablero que tenemos enfrente, uno dice, pero ¿qué es lo que vas a crear? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? Pues aquí lo que creamos es tácticas, estrategias, ponemos problemas, resolvemos problemas. En síntesis, es una conversación de problemas lo que hacemos entre los dos cuando jugamos ajedrez, ¿no? Sí, es como, pues, yo asumo, no tengo esta información a la mano, pero yo asumo que el ajedrez surge de alguna especie de manera esto lo estoy inventando yo, o tal vez no sé, de poner en un tablero o en la mesa la guerra. No sé si va como por ahí, son básicamente dos lados que tienen diferentes figuras, de diferentes rangos, ¿sí? Y cada rango tiene una capacidad distinta, mayor o menor que las demás. Sí, probablemente tenga, digamos que esa concepción desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí. Pero uno como jugador, o por lo menos en mi caso, dejo de verlo como una guerra, ¿no? Como que tengo que salir a luchar, así. Okay. Yo lo veo diferente, yo lo veo como que tengo que salir a crear. Aquí Okay. gana el que crea mejores jugadas, el que hace mejores jugadas. Pero nunca en mi cabeza está el sentido de la batalla y de esto. Okay. Seguramente algunos jugadores lo piensen así, ¿no? Y hay algo muy paradójico y es que, bueno, sabrás, yo enseño también ajedrez. Sí. Para nosotros el ajedrez en el campo educativo es un país de vainilla y chocolate. Mira qué Okay. distinto, ¿no? Okay. Pero ahora como jugadora es un lugar sí, obviamente es una lucha de ideas, ¿no? Pero no es una batalla como en el sentido de... Sí, no violenta. No violenta. Claro. Ahora, hay muchísima tensión en un tablero de ajedrez, pero demasiada adrenalina. Y eso es algo que quizás para un espectador que no conozca el mundo del ajedrez resulta difícil de imaginar, que dos personas sentadas allí estén con tanta adrenalina como si estuvieses, no sé, en una Fórmula 1 seguramente. Claro. No tanta, pero hay momentos en que es bastante tensión. Creo que, pues de lo que uno sabe, a ver, yo creo que las personas que están escuchando
el 85%, o por decir poco, pues vio Gambito de Dama. ¿Sí? Sobre todo porque salió en la época que estábamos todos guardados en casa. Después era casi que inevitable, ¿no? No verlo. Y de ahí uno saca muchas de las concepciones que puede tener, según he escuchado en notas que has hecho en otros medios. Es bastante acertado, ¿no? Lo que hay en la serie en comparación a la realidad. Y ahí me surge como una pregunta, pues, de la que quiero que hablemos tendido tal vez más adelante. Y es el tema de la mujer, ¿no? De la mujer en el ajedrez. Eso lo vamos a tocar más adelante. Esto es un cuadro que tiene 64 cuadros. 64 cuadrados. Un tablero que tiene 64 cuadros. 32 son claros, 32 son oscuros, ¿sí? Porque aquí técnicamente no es un color negro. 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una reina. ¿Tienes alguna figura favorita? Es que cuando juegas ajedrez ya dejas de estar pensando en una pieza favorita. Claro. ¿No? Es la globalidad de las piezas, son todas tus piezas. Sí. Y lo que empieza a ser favorito es que todo empiece a ser armónico. Digamos que yo no podría decir que mi pieza favorita es el caballo, porque es que el caballo solo no hace nada. Claro, Hace en función de estar en conjunto con, ¿no? Ahora, seguramente cuando se es niño, pues alguna pieza pueda llamar más la atención, ¿no? Los caballos siempre llaman la atención a los niños, ¿no? Pero a mí siempre me gustaron todas las piezas me parecían pues importantes y siempre las veo como un conjunto, ¿no? Ok. A mí, por ejemplo, claro, desde lo poco que he practicado el ajedrez en mi vida, de hecho, casualmente, este tablero en el que estamos jugando, lo compré en la cuarentena para jugar con mi papá. Uh-huh. Y aquí voy a romper un mito ya una vez, papá, yo sé que tú estás escuchando esto. Comenzamos a jugar y en una jugada, en una de las partidas, él cogió una de las fichas y se arrepintió y no la movió. Y eso no se puede hacer, es lo que yo tengo entendido. Sí, la regla dice pieza tocada, pieza movida. ¿Escuchaste, entonces, papá? Si tocas una pieza, estás obligado a moverla. Si tocas la pieza, la colocas sobre una casilla, pero no has soltado la pieza, uh-huh, puedes llevarla a otra casilla. ¿Sabes? Okay. Pero debes mover esa pieza. Ok, eso es importante. Y no existe la posibilidad de que te arrepientas y de que digamos que devuelvas las jugadas. No, eso no existe. No. Y creo que hay que ser implacable con esa regla, ¿no? Para evitar malos entendidos y para que siempre seas amigo de tu oponente. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces ya sabes, papá. Ya sabes que yo tenía razón cuando discutimos en el 2020. 2020, ya, wow. Bueno, entonces, este episodio en particular, como les dije al principio, pues va a ser un poco diferente porque hay un tablero acá que nos separa a nosotros, o que nos une más bien. Yo voy a tratar de documentar la partida. Va a ser básicamente, yo quiero escuchar la historia de un día en particular mientras jugamos ajedrez. Asumo que voy a quedar de segundo en esta partida. Pero, no se sabe. Pero bueno, las posibilidades no me acompañan mucho, pero vamos a intentarlo. Entonces yo voy a intentar documentar esto, pero quiero antes que comencemos a hablar sobre 1990 en Cartagena. ¿Qué pasó por esos días? ¿Qué sucedió? Bueno, en 1990 se juega el Campeonato Centroamericano de Ajedrez, Centroamericano y del Caribe de Ajedrez. Es un campeonato femenino en la ciudad de Cartagena. Okay. Entonces vienen, no recuerdo cuántas, seguramente 16 jugadoras tal vez, de distintos países y varias jugadoras de Cuba, que Cuba pues era una de las jugadoras más potentes de la zona, ¿no? Potencia, sí, ¿es Cuba, potencia mundial Cuba? Sí, lo ha sido, siempre han destacado en sus resultados a nivel internacional, tienen una tradición muy fuerte del ajedrez y bueno, y en esa época todavía más, ¿no? Y el torneo empieza de la misma manera, Andrés, que va a empezar nuestra partida. Empieza dándonos la mano para saludarnos, desearnos suerte y empezaban todas las partidas de la misma manera, haciendo una jugada, ¿no? Ok, quiero llegar un momento a esto que tengo aquí en la mano, que es digital, que yo sé que en los torneos es diferente, que es el tema del reloj. Sí. Cuando uno juega en casa, no usa, o bueno, nosotros las personas que no somos profesionales en el ámbito. Pero entonces te quería preguntar, eso
digamos, cómo funciona, para qué funciona. ¿Sí? Ok, el reloj funciona, pues primero para evitar aquello de que las partidas fuesen eternas. Ya. ¿No? Entonces, pues el reloj, tú acuerdas, digamos que si estás jugando en casa, pues acuerda el tiempo que cada uno va a tener para toda la partida. Ok. Podríamos jugar una partida a 5 minutos, a 15, a 20, a 30, ¿no? Y por ejemplo, un torneo puede ser a jugar partidas a 2 horas cada jugador. Wow. ¿Y cuál es el promedio normal? No, es que hay todo tipo de torneos. Ahora ya tienes torneos de 2 horas, torneos de 20 minutos, hay campeonatos del mundo de partidas de 5 minutos. Ok. ¿Sí? Bueno, Entonces, ¿cuánto acordamos aquí entonces bueno, entre vamos a nosotros? jugarlo durante la entrevista. Bueno, Y bueno, espero que vamos nos a vaya bien a vamos ambos. a ponerlo entonces Exacto. acá. Entonces, consiste el reloj que es como un cronómetro, que cuando Sí. yo hago mi jugada, pues oprimo mi reloj, mi tiempo se detiene y empieza a marchar el tuyo. Y cuando ya haces tu jugada, pues haces lo mismo, ¿no? Oprimir tu reloj y empezar a marcar mi tiempo. Voy a poner 45 minutos, que creo que es un tiempo, que creo que nos va a sobrar tiempo, pero igual, vamos a darle unos No, y 30 así lo minutos. hacemos más holgado también, ¿no? Claro, sí, Podemos no, y sobre todo que a mí me divertirnos. tocó pensar mucho más que a ti para poder jugar. A ver, 45 minutos estoy configurando acá el reloj. Y para ti, entonces, dice incremento. ¿Qué significa eso, sabes? Sí, que cuando haces una jugada te pueden hacer un incremento en el tiempo, Ah, como un segundos, tiempito horas, extra por si acaso. exacto. Ya, ok, no. Ok, no. No supe configurarlo, esto lo voy a dejar en 30 minutos. Déjalo así que está Listo, muy bien. entonces tú ya jugaste. Y la otra cosa, Andrés, es que todas las jugadas de ajedrez se nombran, ¿no? Digamos que yo puedo escribir las jugadas. Sí, 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 eso El sí tablero lo... de ajedrez es un plano cartesiano y en este caso que yo voy con las piezas blancas, mis filas se enumeran del 1 al 8, ¿no? Sí, Y de izquierda a derecha, pues va de la A a la H, ¿sabes? sí. Y hay algo que de pronto, si alguien no juega con mucha frecuencia, usualmente se equivoca y es que coloca el cuadro blanco de la A la esquina izquierda. inverso. Entonces el cuadro del tablero, ¿no? El cuadro blanco de la esquina siempre debe ir a la derecha de cada jugador. Bueno, de hecho yo lo estaba haciendo y Sí, tú me corregiste. bueno, así que esto que acabamos de jugar es E4, E5. E4, E5. O sea, nuestros dos peones aquí Ok. enfrente y hemos jugado caballo F3. Ok, listo. De hecho, eso creo que también se hace mucho para partidas a ciegas y eso. Sí, Y ahorita vamos a entrar a ese tema. ¿Quieres que te cuente de las partidas? Ya vamos a entrar ciegas? ahorita en el tema Bueno, de las, bueno. de las partidas a ciegas. Entonces, acá se supone que tú le das, ¿sí? Sí, ¿Hasta cuándo se puede salir con dos... a dos- ver, cada peón tiene la posibilidad de avanzar un cuadro o 2 cuadros Ujú. al inicio de la partida. Ah, ok. Al Todos inicio, los peones. no, pero Ya. todos los peones Ya. tienen esa posibilidad cuando, digamos, no es cuando empieza la partida, Su sino primer movimiento. su primer movimiento. Ok, Ujú. listo. Bueno, entonces ya yo jugué. Bueno, Ok. ya está, muy bien. Bueno, pues te quería contar que en este campeonato centroamericano pasaron muchas cosas. Sí. Cuando uno llega a jugar un evento, nunca juega el evento ese día, sino que lo antecede una historia. Ok. Y esa historia es que yo había jugado un par de años atrás, o el año anterior, ya no lo recuerdo, tal vez 2 años antes, otro campeonato centroamericano en Guatemala y había jugado espantosamente mal. Ok. A pesar de tener muchísimas partidas ganadas, perdía, ¿no? Ok. Y había perdido muchas partidas porque me tensionaba, me presionaba yo misma de querer ganar las partidas y aquello fue un desastre. Ok. 2 años después, que es cuando vamos a hablar de este día tan especial, pues asumí otra actitud y decidí que en esta ocasión lo que iba a hacer era divertirme jugando ajedrez y solamente quería crear buenas partidas, buenas jugadas y tomármelo mucho más relajada, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya sido una actitud poco profesional, por el contrario, creo que fue demasiado profesional. Sí, sí, como que la idea, según lo que me contabas, era de alguna forma olvidarte que estabas jugando algo tan importante y sencillamente, voy a decirlo entre muchas comillas, limitarte a jugar ajedrez y a divertirte y a pasarla bien en lo que estabas haciendo, ¿no? Sí, descansaba mucho durante las mañanas, o sea, trataba de descansar muchísimo, de dormir, de estar muy tranquila, digamos, de ser muy responsable con mis horas de sueño, porque pues para jugar un torneo tan largo hay que dormir bien.
¿no? ¿Cuánto Igual, dura un torneo? ese torneo duró casi que 15 días, entonces todos los días jugando, es difícil, ¿no? Ese tipo de tensión permanente. Claro. Lo mejor fue que empecé a ganar muchas partidas, pero tampoco me ocupé de ver los resultados de los demás, Ya. de quién iba ganando, si las jugadoras de Cuba o la jugadora de Venezuela, no me ocupaba de eso. Ok, ok, Solo ok. casi que faltando 3 partidas para que se acabara el torneo, una amiga cubana, otra maestra internacional que luego también lo logró, ella me vino a decir a mi habitación que si ya me había dado cuenta que estaba Te estabas punteando. ganando el torneo. Ok. Vas tú. Te toca a ti. Voy yo. Bueno, ahora vamos a poner este alfil aquí. Te pregunto, ¿cómo llega uno a eh, hacer, o sea, a poder participar en un centroamericano? Bueno, en ese momento había que ganar el campeonato del país, ¿no? Okay. Entonces cada país tenía como 1 o 2 plazas, dependiendo del país, te dan 1 o 2 plazas para jugar. Colombia en ese momento tal vez tuvo 2 o 3 jugadoras en ese campeonato centroamericano y como yo era la campeona de Colombia, pues tenía acceso directo a ese torneo. Ok, y hay otra duda que me surge, que lo habíamos hablado hace un rato o fuera de micrófonos, y es, hay una cosa que es como primera mesa, segunda mesa, o... Sí, cuando hablamos de tablero 1, tablero 2, Eso, tablero tablero. 3, es una expresión que se usa, digamos, en los torneos por equipos, ¿no? Ok, Entonces, por ejemplo, en las Olimpiadas Mundiales, cuando jugamos los campeonatos de las Olimpiadas Mundiales por equipos, entonces se dice tablero 1, tablero 2, tablero 3. El tablero 1 se supone que debe jugar el jugador o la jugadora más fuerte del país. ok, que en este caso sería la campeona. Exacto. Y Primera juega supuestamente con la número 1 de otro país, ¿no? Ok. Entonces yo tuve mucha suerte, digamos, jugué 6 Olimpiadas Mundiales. Ok, En la primera, a pesar de que era campeona de Colombia, sí. que fue en Lucerna, de Suiza, jugué en el tablero número 2 por falta, digamos que porque el capitán del equipo pensaba que me faltaba todavía mucha experiencia para enfrentar una Olimpiada del Mundo. Y bueno, tenía razón, ¿no? Pero de ahí en adelante fui el tablero número 1 en las Olimpiadas Mundiales. Ya, ok, entiendo. Y durante estos 15 días, ¿cuántas partidas puedes llegar a jugar en un torneo como el centroamericano? En ese centroamericano, estoy hablando de ese momento, deberían ser unas 11 partidas. Más o menos. No juegas todos los días. Sí, pero siempre había un día de descanso por el camino, por ahí Ok. un par de días de descanso, o algo así, 11 o 12 partidas tal vez. Pero una sola partida diaria. Sí, cuando las partidas son largas, lo usual es que juegues una sola partida diaria. Y en este torneo centroamericano, ¿de cuánto tiempo eran las partidas? No, las partidas eran de 2 horas para 40 jugadas, o sea, eran partidas largas. Ok, ahí me llama la atención algo que me dices. Son partidas de 2 horas de 40 jugadas. ¿Hay un límite? O sea, ¿se juega a 2 horas o a 40 jugadas o a ambas cosas? Te dan 2 horas y Ok. tienes que hacer 40 jugadas máximo en 2 horas. Yo podría hacer, por ejemplo, en 1 minuto 5 jugadas, ¿sí? Entonces me quedaría pues 1 hora y 59 minutos para el resto, una cosa Ya, así, ¿no? ya. Ah, ok, listo. Y O sea, cada jugador distribuye el tiempo como quiera, pero ese es el límite. ok. Y en este caso, en este torneo en particular, ¿cómo estaba distribuido, vamos a llamarlo así, el organigrama? Porque me decías que hay diferentes métodos para jugar torneos. Me hablabas, por ejemplo, de uno suizo. Sí, no, este era un torneo de todas contra todas. Entonces, pues nada, igual que un torneo de fútbol que por equipos se juega todos contra todos, ¿no? Ok. Igual, y por eso es tan largo, los torneos de todos contra todos son muy largos. Y a ver, no sé si es la manera de decirlo, pero el premio, ¿sí? Del torneo, más allá, digamos, el título de ser, en este caso, campeona centroamericana, que ahí es donde me gustaría entrar un poquito más a detalle, es como, yo lo veo así como una especie de título nobiliario, pero del ajedrez, ¿no? Como ahora eres esto, ¿sí? Y como lo hablábamos anteriormente, eso no te lo va a quitar nadie, ¿sí? No. ¿Cómo funciona eso? Como el rango del torneo con el
título que entrega? A ver, más allá de ser campeón del torneo. Bueno, en ese momento, ser campeona centroamericana del Caribe daba el título directo de ser maestra internacional de ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez. Ok. Entonces, ese título es, bueno, es como cuando te gradúas de la universidad, que ya lo eres y ya, Sí, si por eres siempre. abogado, ya te quedaste por siempre abogado. Sí, de Bueno, acuerdo. igual, maestra internacional de ajedrez. Yo con anterioridad había logrado otro título, que es un título, digamos que inferior al de maestra internacional. Se Ok. llama maestra de la Federación Internacional de Ajedrez, o sea, maestra FIDE. Lo Ok. había logrado en una olimpiada, tal vez en Tesalónica. Ok. Y digamos que lo logré por un puntaje que había logrado de X cantidad de partidas ganadas, bueno, Ok. había logrado un puntaje. Y luego, pues bueno, así seguimos jugando pues todas las partidas, y cuando ya consigues ese título, pues realmente estás muy feliz, y eso me dio pie para ir a jugar al Campeonato del Mundo, ¿no? Ok, ahí me surge una duda y es, yo creo que ya casi voy a perder, pero no me estoy dando cuenta que ya casi me van a ganar. Ahí se supone que estaba jaque, ¿no? En Sí, sí, teoría. estás en Claro. jaque. Jaque más no mate porque No, tengo, nomás no mate. tengo algo. Acabamos de hacer un sacrificio de pieza. Exacto. Sí, esto fue como una especie de de alfil kamikaze. Entonces ahí me surge una duda y es, en esa época, ¿quiénes eran las potencias en el ajedrez? Vamos a llamarlo regional, y porque creo que en mundial siempre han sido como las mismas, ¿no? Desde las primeras épocas. Sí, estamos hablando que en 1990, pues se hablaba todavía de la Unión Soviética. Mm. Y la Unión Soviética, pues así era como la hegemonía mundial, ¿no? Entonces allí jugaron varias jugadoras de la Unión Soviética. Hacemos un paréntesis, estás en jaque. Ay, sí, ¿verdad? Perdón. Y, Perdón. Para que vean que yo no soy la persona. y también había muchas jugadoras europeas, jugaba también la campeona de Estados Unidos, la campeona, digamos que por Sudamérica iba la campeona de Argentina. Y bueno, pues muchísimas jugadoras, también la jugadora de la China, de Mongolia, bueno, había muchísimas jugadoras. Ok. Pero en el Ese también centroamericano. no, y ese fue el campeonato del mundo del que me refiero. Ahí también jugamos todas contra todas. Y en el campeonato centroamericano, pues bueno, había jugadoras de Cuba, como te decía, Cuba, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, México, había muchas, pues también varias mexicanas. Ok. Y bueno, sí. ¿Y quiénes en esa época eran como la referencia en cuanto a países? Cuba. Cuba. Cuba era el país más fuerte, de hecho es un país muy fuerte en ajedrez. Aún. Es muy loco, y lo conversaba también con Evelis Aguilar, heptatleta colombiana, lo curioso que es que un país con tan pocas posibilidades socioculturales como Cuba tenga deportistas de tanto nivel en tantas diferentes disciplinas. Beisbolistas, atletas, digamos, de pista. En este caso, por ejemplo, yo no sabía que en el ajedrez Cuba era potencia. Eso se me hace muy loco. Bueno, obedece a una estructura, ¿no? Hay una, digamos que trabajan en detectar talentos, y luego tienen una escuela ya, digamos que llevan muchos años. Recuérdate que Cuba tuvo un campeón del mundo, ¿no? José Raúl Capablanca, y esa De tradición ajedrez. pues queda Ok. de ajedrez. Y hay digamos que un fuerte equipo de entrenadores, ¿no? Tienen, digamos que una organización interna interesante, ¿no? No es, digamos que no es que se enseñe en todos los colegios el ajedrez, pero ya van para allá, sino que lo que hacen es como tomar ese equipo que juega bien y proveerle muchísimas circunstancias. Pero sí, resulta muy curioso que un país pues con tantas dificultades pues pueda lucir tanto, ¿no? En el ajedrez y en muchos otros deportes. Pero bueno, también hoy en día ya encuentras muchos países que ya empiezan a hacer lo mismo, y tienen otro sistema Sí. socioeconómico. De acuerdo. Bueno, cuando tú llegas al campeonato, a este torneo, tu objetivo, de alguna forma, era...
O sea, ¿era ganar o...? Porque, por ejemplo, me ha pasado con otros invitados que decían, no, yo fui a competir a ver cómo me iba y me encontré con la suerte, o con la dicha, o con la oportunidad de traerme el título, ¿no? No sé si en tu caso el objetivo era ganar o ubicarte bien. Yo creo que el objetivo era no dejarme presionar Ok. psicológicamente, tanto por querer ganar. Ya. Pero yo tenía claro que ya podía ser campeona centroamericana. De hecho, había jugado otro campeonato en Cuba, no hacía mucho, que se llamaba el campeonato en memoria de María Teresa Mora, una jugadora muy famosa en Cuba. Y digamos que estuve a punto de ganarme ese torneo y eso equivalía como a ser campeona de Cuba, ¿no? Ok. Entonces yo conocía ya que tenía el nivel para hacerlo y que lo que tenía que luchar era precisamente contra digamos que esa presión que uno como deportista a veces se autoimpone Sí. y eso se vuelve una zancadilla, ¿no? Sí. Entonces ese era el propósito, jugar libre de tantas presiones para poder jugar bien. Ok. En ese momento, digamos, dentro del espectro de deportistas, de jugadoras de ajedrez femeninas, ¿tú cómo te sentías ubicada? ¿En las mejores? En ¿Estabas las ahí en mejores. las mejores? No, en ese momento estaba en las mejores. Digamos que ya no era a ver si me funciona la idea, sino que en ese momento claramente estaba ya como una de las mejores jugadoras de ese momento. Ok. A nivel regional y mundial. Por lo menos en Centroamérica sí. Mundial, no. Ok, ok. Mundial uno seguía siendo del tercer mundo, ¿no? Ok, sí, te entiendo, te entiendo. Bien, ¿y recuerdas con quién fue la primera partida? Del campeonato centroamericano. No, porque como era un campeonato pues todas contra todas, como que uno sabe que tenía que jugar Ganarle a contra todas. todas y claro, se trata de ganar el mayor número de partidas o hacer tablas, que es empatar la partida, tratar de no perder, ¿no? Claro, ahí tú me hablabas de un tema de la puntuación. ¿Cómo funciona? Cuando ganas una partida, pues te ganas un punto, cuando haces empate haces medio punto y cuando pierdes pues no te llevas nada. Ya, ok. Eso es importante como para dar un poco de contexto. Por otro lado, esto puede sonar extraño, pero, por ejemplo, cuando vamos a hablar de una referencia que todo el mundo conoce, el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol dura un mes, más o menos. Y tú puedes jugar hasta 7 partidos. El campeón del mundo juega 7 partidos. Los mejores 4 juegan 7 partidos. Y digamos que 7 partidos en 4 semanas es más o menos 2 partidos a la semana, un poquito menos. Pero en el interín de esos partidos, las selecciones siguen entrenando. ¿Cómo entrenas ajedrez durante un torneo? ¿Salen a jugar entre ustedes? Vamos a llamarlo de parche. ¿Cómo funciona eso? No, la idea es que el ajedrez se estudia, ¿no? Entonces, Sí. pues tienes, bueno, pues ahora obviamente con los computadores pues tienes las bases de datos más grandes que te imaginas. En internet recopilas toda la información de todas las partidas que ha jugado tu oponente, o sea, tendrás que estudiarlas todas o una gran cantidad. Además tendrás que estudiar y definir la manera de empezar las partidas, a lo que llamamos aperturas, ¿sí? Eso durante el torneo, digamos que preparas algo especial para cada partida. Okay. ¿Sí? Lo puedes hacer con tu equipo de trabajo o solo, dependiendo cómo estés jugando el torneo, ¿no? Okay. La idea es que tengas detrás un equipo, ¿no? Pero no siempre sucede, sobre todo, pues, o por lo menos a mí no me sucedía siempre, ¿no? Okay. Y no es que luego te vayas a jugar por ahí partidas en el parque a ver si sigues entrenando. No, lo que menos harías es eso, ¿no? Harías sesiones de descanso, de mirar otra cosa, pero sí de preparar la partida de que vas a jugar al día siguiente. Ok, eso es importante para mí saberlo porque pues no lo tenía muy claro y te voy a mover un poquito aquí el micrófono. Perdonen aquí ustedes, quienes nos escuchan, pero esto es para que ustedes escuchen mejor. Así que listo, ahí que perfecto, listo. Ok, tú dijiste un término en el que quiero indagar y es que el ajedrez se estudia, ¿sí? Evidentemente no es solo práctica, ¿sí? No es solo jugar y jugar y jugar. El tema de estudiar al oponente me parece que hoy en día con la tecnología es sí, porque además a ti también te van a estar estudiando, ¿no? O sea, claro. Eso es evidente. Pero entonces, ahí me gustaría saber
si existe la manera de entrar en eso, es ¿cuál era tu estrategia? ¿O cómo tenías tú planteado el torneo? Es decir, bueno, voy a decirlo así de una forma un poco libre y es, bueno, yo sé que a la, no sé, a la argentina, a la ecuatoriana y a la chilena, a esas les debería ganar sin problema. Me voy a dedicar más tiempo en estudiar a la cubana. ¿O cuál era tu estrategia para abordar No. Cada día se prepara cada partida. Okay. No se piensa, o por lo menos yo no pensaba en todas al tiempo, sino cada día, digamos que si mañana juego con tal persona, de hecho se sabe de antemano si vas a jugar con piezas blancas o con piezas negras. Las partidas, digamos que las tienes que preparar diferentes si vas con blancas o con negras, claro. ¿No? Entonces preparas cada partida. Para que la gente tenga un poquito más de contexto, ¿en qué cambia? Cambia en que, digamos que las piezas blancas empiezan la partida, ¿no? Y eso se llama apertura, es decir, que hay estudios y montones de libros y estudios de cada forma de empezar la partida. Okay. Y como también hay estudios de cómo contestar a esa primera jugada de las blancas. Okay. Entonces es una información muy vasta, muy amplia, y tienes que conocer muchas cosas y casi que, pues aparte de entenderlas desde luego y comprenderlas, casi que memorizar, ¿no? Sí, pero claro. Luego cuando ya, como decimos, el libro se acaba, pues tienes que empezar a inventar tú, a crear tú, a jugar tú. Claro, ya, y a ver, porque hay otra cosa que yo aprendí en Gambito de Dama, como muchas de las personas que están escuchando, y es que existen, o sea, por ejemplo, 2 movimientos X, la apertura y uno más, eso es un estilo tal. Porque de hecho, si no estoy mal, tú me corregirás, el Gambito de Dama es una forma de jugar la partida. Entonces, las aperturas son las maneras de empezar la partida con piezas blancas. ¿Sí? Okay. Entonces, Gambito de Dama nace de la jugada, digamos, de 4 con blancas, ¿no? Y eso, a partir de ahí, se puede empezar a jugar, pues, después de una serie de jugadas, se puede hablar de un Gambito de Dama. Pero hay aperturas, que es la apertura Ruiz López, apertura italiana, apertura de los 4 caballos, bueno, un montón de aperturas. Y también hay defensas. Uno puede hablar de la defensa, una forma de defenderse, digamos, de jugar con negras, que puede llamarse la defensa siciliana, la defensa india del rey, o sea, digamos que muchas aperturas y defensas. Cada jugador va haciendo su repertorio de aperturas y de defensas. Por eso es que uno más o menos puede preparar la partida contra X jugador, porque más o menos uno conoce que juega, ¿no? Si se ha especializado en siciliana, en defensa francesa, bueno, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso uno más o menos puede preparar y tratar también de sorprender, ¿no? Ahí me surge una duda y es lo de sorprender. ¿Por qué? Porque yo me imagino que ya a ese nivel, pues lo que se ve y lo que se asume o lo que, no sé cómo decirlo, es como que me está saliendo con, voy a decir cualquier barbaridad, me está saliendo con un estilo rolo. Y el estilo rolo, la mejor manera de defenderlo, si no se sale del estilo, es atacando con una defensa, no sé, una defensa boyaca. Me toca meter eso así. Ajá. ¿Qué tan de...? Y creo que ahí tú lo dijiste, pero me gustaría indagar un poquito más, que cuando dijiste que se acaba el manual y comienza uno a crear, ¿qué tan efectivo es como estar tan cuadriculado en la estrategia o en la forma de jugar? No, necesariamente tienes que estudiar, necesariamente tienes que saber, porque para empezar una partida, porque o si no resulta que le ganan a uno muy fácil donde no esté bien preparado en ese sentido. Ahora, hay jugadores que se sienten más a gusto jugando partidas tácticas, hay otros que se sienten más a gusto jugando partidas estratégicas, o sea, como en eso se difiere, ¿no? Más posicionales o más tácticos, etcétera. Entonces, pues uno trata de sacar a ese jugador de su estilo preferido, ¿sabes? Ya entonces escoge líneas, escoge formas de jugar en donde, o aperturas o defensas que lo incomoden al otro. Hasta ahí, pues, más o menos. ¿Cuál es tu estilo para jugar ajedrez? Yo era mucho más posicional. Sí, no, digamos que si bien podía hacer combinaciones y ser muy táctica, lo mío era mucho más de estrategia, ¿no? Más posicional, un juego
que tenía paciencia para ganar poco a poco Eso me las estoy dando cosas. cuenta, me estás dejando... Sí. Bueno, pero yo aquí te quiero Miren, contar que la partida se va a acabar. Mira, me Ay, van a no ganar. puede ser. Ok, ya entendí por qué perdí. De una, wow. Mira, para que sepan las personas que están escuchando, me acaban de hacer jaque mate y solo me había comido 2 peones. Jaque mate con 7 movimientos, 8 movimientos. Bueno, ok. Pero estuvo buena la partida. No puedo decir lo mismo. Lo que pasa es que es muy difícil jugar y hablar. No me imagino. Para que sepan, la partida no sé ni cuánto duró, pero a mí yo solo moví 4 minutos. No sé aquí cómo se dice. Pero Adriana, yo la veía que dejaba correr el reloj y correr. Y yo, ¿será que me va a ganar así tan rápido? Me está esperando y en los últimos 2 minutos me va a avasallar. ¿Qué va a hacer? Y ya tenía el jaque mate listo. Yo aquí pensé, por ejemplo, si no estoy mal, tú estabas aquí. ¿Sí? Creo que estabas acá. Yo no me di cuenta que, claro, yo dije, ella me va a querer comer este alfil. ¿Sí? Eso es lo que yo asumí. Ah, no. Y si ella me quiere comer el alfil, pues yo respondo acá. Si ella va al peón, yo voy acá. Pero claro, el punto era acá, no era acá. No Bueno, era comerme el alfil. bueno, no. Eso es lo que uno tiene que saber cuando está a ese nivel. Bueno, como les dije, quedé segundo en esta partida. Bueno, ok, a ver, entonces, ¿a qué voy con esto? Con esto que te estoy preguntando. Es porque yo tengo una percepción del deporte que es artístico, ¿sí? Creo que hay muy pocas disciplinas que para mí, esa es mi opinión personal, yo no los considero como un deporte, porque el deporte debe traer un talento que es explotado a través digamos, de la preparación física en la mayoría de los casos, ¿no? Es decir, tú puedes ser muy talentoso para jugar fútbol, pero tienes que subir tu nivel físico para poder estar en un nivel competitivo. Y creo definitivamente que el ajedrez es un deporte, una disciplina muy artística desde el punto de vista de creación, pero también creo que esto del performance va mucho con lo que tú hablabas del estudio, ¿sí? De preparación, ¿sí? En el caso del ajedrez, el esfuerzo físico es muy mental, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿O cuál es tu percepción del asunto? No, digamos que quien ve una fotografía de un campeonato del mundo podría pensar rápidamente, no, pues es que ellos no hacen deporte o ellas no hacen deporte, ¿no? No, al contrario. Para sentarte a jugar un torneo de ajedrez tienes que tener un estado físico impresionante. Okay. De hecho, todos los deportes, digamos que los grandes jugadores o las grandes jugadores, pues tienen todos, pues hay un entrenamiento físico, se trota, se va al gimnasio o se hace otros deportes para el acondicionamiento físico, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo era tenista también y digamos que eso también lo utilizaba para mi entrenamiento y trotaba y mi estado físico era pues bastante bueno para jugar un torneo. ¿Cómo influye cuando no tienes estado físico? ¿En qué influye? No, es que primero imagínate tantas horas sentado aguantando tensión, ¿sí? Si alguien no se pudiera imaginar eso, lo único que les invito es que trate de estar sentado ante una mesa, tensionar las piernas durante 10 minutos completamente y apretar las manos. Claro. Dígame si lo logra hacer después de 10 minutos, está uno rendido. Eso sucede en una partida de ajedrez. Hay tanta adrenalina en una partida de ajedrez porque se juega despacio, pero el cerebro va a 1000. Exacto. ¿Sí? No es que yo piense cada vez que aparece una pieza porque se ha movido por ti. Yo voy pensando mientras tú estás pensando, ¿cierto? Claro. Son dos cosas. Y tengo que calcular jugadas y tengo que tratar de ver que las piezas se mueven, hacer que las piezas se muevan en mi mente sin que las tenga que mover en la realidad. Y tengo que tener la posibilidad de hacer cálculos certeros, visualizar posiciones concretas, inventar planes donde aparentemente es un tablero totalmente desierto, pero tengo que tener esa capacidad de inventar planes, ¿no? Okay. Ahora, si no tengo un estado físico apropiado, además el cerebro se funde, ¿no? Es lo mismo que podría pasarle a un estudiante. Suponte un estudiante que no tiene un buen estado físico, que por ahí, bueno, una que otro licor por ahí,
pues cuando llega la época de los exámenes no aguanta, ¿no? No aguanta. Igual pasa en el ajedrez como cualquier deporte. Tienes que tener un estado físico muy bueno para aguantar. Claro. Y hoy en día más, creo que más porque además se juegan muchas versiones del ajedrez. Por ejemplo, las partidas rápidas del ajedrez que pueden durar 5 minutos para toda la partida. Exige que pienses muy bien y a una velocidad impresionante. Y esto solo funciona si en tu cerebro hay suficiente oxígeno, Claro. si tienes un control postural en donde no te estás cansando por mantenerte sentado. O sea, el ajedrez es un deporte por todo lo que te requiere para jugarlo bien, y es un deporte porque tiene un resultado, o sea, hay un ganador y un perdedor. Claro. Y también es un arte, por lo que tú decías, se crean posiciones, se crean problemas, se crean soluciones, ¿no? Es por eso. Claro, no, eso o sea, lo entiendo y sí me llama la atención, como te decía, entender de dónde venía el asunto, porque Sí. si uno lo piensa a grosso modo, dice, pues son dos personas sentadas en una mesa, ¿qué tanto, no? Sí. ¿Qué tanto? Sí. Pero sí hay. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me acabas de hablar de un tema al que quiero entrar, y es que las redes sociales están plagadas de videos de cuentas que quieren y mostrarte cosas impresionantes. Y de vez en cuando a uno le sale un video de una persona que está jugando 8 partidas de ajedrez al mismo tiempo, con 8 personas diferentes. Y casi siempre les gana a todos. Sí. Esos son lo que tú me decías, partidas de exhibición. ¿Cómo funciona el tema de las partidas de exhibición o qué hay ahí? ¿Qué hay? Bueno, incluso hay, digamos que un jugador o una jugadora, pues podemos hacer partidas contra 20 jugadores al tiempo, ¿no? Entonces las 20 personas se colocan con su tablero. Por ejemplo, todos van con piezas negras y el simultaneísta, en ese caso, va con piezas blancas. Okay. Y va jugando una tras otra, ¿no? No es que juegue una completa y luego la otra, sino que hace Sí, una un jugada, movimiento a la vez. Una jugada en cada tablero, Sí. y va caminando de lado a lado. ¿Listo? Claro. Pues se trata más o menos de ir a jugar máximo con 20, como para que no sea tan demorado el tema, ¿no? Tú dices 20, por ejemplo, a mí me parece alucinante. claro, es una locura. Yo he jugado como con 45 al tiempo, y si más me deja un avión, por eso, bueno, pero no es tan aconsejable porque es demasiado tiempo para el jugador, los otros jugadores, ¿no? Claro, espera. Y es muy cansado, o sea, se cansa uno muchísimo también. Y la otra versión de la exhibición es cuando juegas partidas a ciegas, es decir, que no uno de los jugadores sí ve el tablero, o podría no verse, y decimos las jugadas. O sea, yo no veo el tablero, pero yo te digo lo que juego, E4, o sea, o caballo F3, y me lo voy imaginando, pero no veo el tablero, ¿sí? Yo tuve la posibilidad, y quiero aprovechar esto para contarte la posibilidad de haber jugado contra Judith Polgar, Okay. que ha sido la mejor jugadora de toda la historia, top 10 a nivel del mundo, con hombres, mujeres, o sea, con todo el mundo, pero es realmente lo que ha hecho Judith Polgar en la historia del ajedrez impresionante. Y tuve la oportunidad de jugar con ella jugando a ciegas, Okay. o sea, las dos jugando, ella a ciegas, yo viendo, y a 7 minutos. Que es muy rápido. Muy rápido. Y un estadio de microfútbol, viéndonos jugar, con pantallas, con todo, yo casi me paralizo. Wow. Pero dije, esto lo juego yo, ¿no? Ningún hombre quería jugar con ella porque sabían lo que iba a pasar. Esto se jugó en Medellín, como abrebocas de un campeonato mundial juvenil que se organizó hace muchos años en Medellín. Y la fuerza con que juega es impresionante, y yo decía, ¿cómo me voy a privar de este lujo de jugar con la mejor jugadora del mundo? Aunque te gane, no importa que te gane o que no te gane, pero ya poder vivir lo que se siente jugar con ella fue impresionante. Y bueno, me ganó. Yo lo que me propuse en esa partida fue hacer un ajedrez decente, y creo que sí lo logré. Okay. Bueno, pero fue interesantísimo. Y bueno, y también en mi caso, pues yo he jugado partidas también a ciegas, pero hay algo todavía más interesante: quien juega a ciegas y a la vez partidas simultáneas. ¿Te imaginas el esfuerzo? Es como sobrecalentar la máquina a un nivel de concentración muy alto, porque tienes que acordarte cómo está cada partida. No sé si ya fue roto ese récord del mundo, pero hasta hace muy poco, creo que es Miguel Naidorf, un gran maestro que
jugó con más de casi 45 partidas al tiempo sin mirar el tablero de ninguno. Ahora, después se tuvo que tener unos días de descanso, ¿no? Claro. Sí. Qué loco eso porque, o sea, wow, no sé, pensar uno pues en los videos que uno ve, que fue como la manera en la que metí esta idea, estaban con 8, con 10, que ya me parece una Yes. salvajada, ¿no? Y sabes que casualmente casi siempre son niños, los simultaneístas, o sea, son personas muy jóvenes. Y ahí quiero entrar a preguntar otra cosa, y es que, bueno, sabemos que en su momento la Unión Soviética, hoy Rusia, pues ha sido una potencia siempre, ¿no? Y también, por ejemplo, en tema, y todos estos países en tema de gimnasia, así, deportes olímpicos muy clásicos. Ujú. Em, y pasa en el deporte que hoy en día es muy común que los jóvenes, muy jóvenes, lleguen a el top de la clasificación mundial del deporte que sea, em, muy jóvenes. En ajedrez está pasando mucho eso. Y eso viene de la posibilidad de hacer un entrenamiento muy eficiente, también con base en la tecnología, ¿no? O Ok, sea, tenemos computadores, tenemos programas de ajedrez que juegan demasiado bien, de hecho las máquinas pues le ganan al hombre. Y el acceso rápido a este tipo de información, ok. acompañado de una cantidad de un equipo de maestros que están entrenando a los niños, pues hace que tengamos cada vez jugadores más jóvenes jugando muy bien. ¿Sabes? Entonces cada vez Claro. te aparecen más prodigios, ¿no? El ajedrez tiene cada día más prodigios. Yo siento que el ajedrez es un deporte muy, y por eso lo dije al principio del episodio, es un deporte muy elegante. O sea, siento que es así. Cuando se habla, por ejemplo, de un prodigio, pero yo siento que esa gente está en chaqueta y en corbata. Sí, o sea, Sí. cuando dices así. Em, bueno, ¿cómo estuvo como la primera mitad, las primeras partidas del campeonato centroamericano? ¿Cómo se Bien, desarrolló esa primera parte? fui ganando, ganaba, casi que ganaba todos los días. Y claro, cuando tú vas ganando, a la medida que vas ganando, vas teniendo más confianza y al día siguiente pues es como más fácil Claro. esas ganas de ganar también, ¿no? Y lo más interesante es que iba logrando lo que me había propuesto. Ok. No estar pendiente de una tabla de puntuación para saber, digamos, no dejarme presionar por esa necesidad de ganar, ¿sabes? Ya. Eso era. Y la verdad que las partidas que jugué eran lindas, eran creativas, había buenas ideas, ¿no? Eso me entusiasmaba mucho. Ok, ok. Y, a ver, me decías que las cubanas, o una cubana, no estoy muy claro, era como el rival a tener en cuenta, el rival a observar. Pero entonces te pregunto sobre quién fue de las que tú recuerdas en ese torneo la que, la que te hizo como esforzar más. O sea, Bueno, es que quién te exigió? jugaban tres maestras cubanas. Ok, Recuerdo muy bien que era Vivian Ramón, jugaba también Circa Frómeta, jugaba Acela Armas, bueno, y todo lo que tuviera allí sabor a Cuba, pues era complicado. Ganarle claro. nunca fue fácil ganarle. Había una jugadora de México también que jugaba muy bien, venía a jugar muchos torneos. Bueno, pero realmente es que cuando ya llegas a jugar ahí un campeonato centroamericano, pues ya no hay partidas fáciles, ¿no? Obvio, Se por supone algo que están ahí. por algo están ahí, son campeones de sus países y pues no ese es campeón de un país De gratis. de gratis, sí. Claro, claro, Sí, claro. Ok. Esto era en Cartagena. sí. Estaban, estaban todas hospedadas con el mismo hotel. Sí, Y eso me fue una parece... organización muy linda, ¿sabes? Ok. Todos, no recuerdo el nombre del hotel, pero era un buen hotel. En el mismo hotel donde te alojabas, en el salón principal del Era hotel se el... llevaba el torneo. Había muchísimo cubrimiento de periodistas, Ok. sacaron muchos artículos sobre el torneo, cosas muy lindas también. Fue muy bien organizado y fue un torneo elegante. Ok. No siempre son elegantes los torneos, pero ese fue muy elegante, con mucha, digamos que cuidaron mucho los detalles, ¿no? Ok. Ahí me surge otra duda y es el tablero y las fichas. Fichas, las llaman Bueno, usualmente les fichas decimos piezas. piezas. Sí. Ok. Am,
¿Cuál es mi duda? Mi duda es, em, cuando se juega a ese nivel, por ejemplo, en fútbol o en el fútbol, los balones tienen que estar llenos a cierta presión. Sí, una cierta. Ciertas Sí, sí, características, exacto. claro. Un tablero y unas fichas de un torneo de ese nivel Sí, tienen unas sí, especificaciones. tienen unas medidas, digamos que convencionales, ¿no? ¿Ok? Usualmente, como para que te hagas una idea, miden más o menos tu antebrazo, ¿no? Ok. Del codo a tus dedos, ese es como el tamaño del tablero oficial, más o menos, ¿no? No es tan grande. No, y usualmente son tableros o en madera muy cálidas, ¿no? Muy, digamos que muy con vetas, o sencillamente cuadros blancos y verdes. Se usan muchísimo y las piezas tienen una forma establecida se llama Staunton. Staunton, un campeón del mundo que creó como, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo, Ok. que creó como el tamaño ideal de las piezas de ajedrez, la forma del ajedrez. Cuando uno toca las piezas de ajedrez, uno lo primero que mira es el caballo, ¿no? ¿Por qué? Que una de las formas de verlo es que tú sueltes el caballo y el caballo no se caiga, que tenga una especie de balance. Ok, Y hay un aquí las estoy diseño viendo especial, para ¿no? hacerme mejor idea. Claro, hay un diseño especial de las piezas, ¿no? Ok. Y son, digamos que, pues son grandes, no, nadie jugaría con piezas tipo, digamos que estos ajedrezes decorativos, ¿no? Ujú. Nadie jugaría con Uy, no, estas a mí piezas. yo no sé por No, qué no, hacen eso. no, pues para decorar, pero no Uy, para no. que jugaras un torneo, ¿no? O por ejemplo, has visto, hay piezas, ajedrezes de dinosaurios, hasta de Ujú. los Simpsons. De Todos todo. esos pueden ser divertidos, pero yo no los usaría para enseñar a jugar ajedrez. De hecho, bueno, seguramente quien me escucha sabrá que estoy hablando en la segunda o tercera película de Harry Potter. Sí. Hay una partida de ajedrez con un ajedrez obviamente mágico, en el que ellos les dice no Sí. sé qué, a tal, y dicen las coordenadas como me había Exacto. explicado Sí, anteriormente. son los tableros vivientes, ¿no? Ujú. Y hay cosas preciosas, Andrés, con base en esto. Esto, digamos, de Harry Potter, aunque a muchos niños les logra asustar esa escena, pero hay muchos lugares del mundo en donde se hacen pues partidas en vivo, digamos que... Y hay una historia preciosa y ocurre en Marostica, Ok, en Italia. Cada 2 años se juega una partida en vivo, ¿sí? Que recuerda la historia del pueblo, ¿no? La leyenda pues de cómo creo, no, digamos que lo que sucedió en ese pueblo, ¿no? ok, Entonces era la hija del rey enamorada de un príncipe, ¿no? Y aparece un segundo príncipe que también se quiere casar con ella. Entonces ok. casi se arma la guerra y el rey dice, esto se soluciona jugando una partida de ajedrez. Entonces, Eleonora, que era la princesa, hace mucha fuerza para que su príncipe sea el que gane la partida, como evidentemente fue. Y entonces Ok. termina un feliz final porque se casan ellos. Pero lo maravilloso de esto, de Maróstica, que eso es uno de los sueños que tengo que cumplir, es estar allí en esas partidas, es que son espectaculares. O sea, hacen bailes encima del tablero gigante, aparecen los caballos, son caballos, los trajes, o sea, el pueblo representa las piezas del ajedrez, pero con los vestuarios completamente fascinantes, ¿no? Aquí Con lo estoy viendo. fuegos artificiales. O Qué sea, loco. si le decimos aquí a los oyentes, anímense a ver lo que ocurre en Marostica, en Italia, las partidas vivientes que son espectaculares. Yo tuve también la opción, Andrés, de jugar, de ver una partida viviente en el hielo en Dubái, Ok. en la Olimpiada Mundial de Dubái. Imagínate en pleno desierto, una partida en Bueno, el pero si hielo. eso Bueno, puede pasar en algún lugar del mundo es en Dubái. es Dubái, sí. Sí. Y entonces también vimos partidas, digamos que personificadas por niños y niños patinadores, ¿no? Y todo eso. Pero a mi modo de ver, lo mejor que se hace en el mundo de este tipo de partidas es Maróstica. Qué loco. O sea, estoy viendo, para quienes escuchan, estamos viendo un video aquí en el compu y o sea, es un acto cultural Bellísimo. tremendo. O sea, es una celebración de verdad con Sí. todo. O sea, Y estas ideas de hacer partidas gigantes, ¿no? Pues también se replican en muchas partes del mundo con los niños, ujú. ¿no? Por ejemplo, en España tienen muchísimo de esto también. Pero usualmente, digamos que en los colegios en donde se enseña ajedrez, siempre hay alguien que se le ocurre, hagamos una partida en vivo, ¿no?
Claro. Con el tablero gigante de piso, de pronto lo describo un poco más. Es un tablero gigante puesto en el piso que usualmente puede medir cada casilla 40 centímetros y los niños se disfrazan de piezas, Ujú. ¿no? Entonces es eso. Y tengo otra historia también muy linda y es que en algún pueblo, ya no recuerdo en dónde, en Colombia, fui invitada a jugar una partida viviente, ¿no? O sea, pero Ok. entonces el alcalde Sí. jugaba con las piezas negras y yo jugaba con las piezas blancas, era así. Resulta que la dama que cada uno tenía en su tablero era la jugadora, pues la niña más linda del pueblo, ¿no? Entonces habían dos muy lindas en el pueblo que Ok. jugaban, ¿no? Pero fue muy gracioso porque yo iba a coronar un peón. En Ok. ajedrez, cuando se corona un peón, uno puede pedir otra pieza. Entonces Sí. yo podría llegar a tener dos damas. Y el alcalde se acerca y me susurra y me dice, no corones. Y yo, pero si es que yo te quiero ganar la partida, y me dice, por favor, no corones. Y lo vi tan preocupado que le pregunté, ¿por qué? Porque no tenemos otra linda en ese pueblo. Y, y bueno, asumo que al final el alcalde quedó de segundo Sí, en quedó de segundo. en la, en la partida. Ahora te pregunto, bueno, aquí en Bogotá, para quienes no son de Bogotá, hay un centro comercial que tiene un Sí, tablero muy grande, ¿no? sí, sí, sí. ¿No te han invitado nunca a jugar algo ahí? Perdón. Bueno, ahí no, pero me he tomado la foto como todo el mundo. Claro, obvio. Sí. Ahora, lo que pasa es que esas piezas no se mueven, están pegadas. Ah, están pegadas. Están pegadas, sí. Si estamos hablando del mismo centro Sí, claro, comercial, creo que que es lo único que Gran tiene. Estación, Sí, 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 sí. que están pegadas allí, están estáticas. Pero lo que pasa, lo que sí juego constantemente es con los niños, porque usamos el tablero gigante con las piezas gigantes para enseñar a jugar a los niños también. Entonces con esas me las paso jugando. Ahí quiero entrar. Mm, a mí me parece muy admirable cuando el deportista, sea cual sea el deporte, y haya sido, vamos a llamarlo de una forma, del nivel que haya sido. Sí, no quiero decir no me importa, pero me tiene sin cuidado que un deportista haya sido no campeón del mundo o lo que sea, ¿sí? Pero si el deportista o el... Bueno, creo que en el caso... No, es que no existen ex deportistas, solo deportistas que dejan de ser profesionales. Em, a mí me parece muy admirable cuando los deportistas logran transmitir y logran trascender con el deporte hacia otras personas, ¿no? Y en tu caso, tienes un programa, un sistema, ya me vas a contar mejor, en el que utilizas el ajedrez como método de educación, ¿no? Esto se llama ajedrez en el aula. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, mira, algún día tendríamos que hablar de un día el día en que uno decide dejar de competir. Ese es Ok, un día muy importante también en la vida de uno. Y el día que yo lo decidí es porque sabía que iba a hacer, digamos, el día que jugué mi última partida de torneo, ok, lo decidí porque sabía que me iba a dedicar a escribir mis libros. Yo siempre, digamos, desde los 17 años empecé a enseñar ajedrez, ¿no? Era parte de lo que hacía, pero ya quería hacerlo de una forma más profesional, ¿no? ok, Entonces quería seguir aumentando, digamos que ampliando todas las capacidades de mi escuela de ajedrez que tenía en ese momento, pero tenía en mente que el ajedrez se podía, digamos que, enseñar mucho más profundo en la etapa preescolar. ok, Entonces empiezo a escribir los libros y luego, auspiciado, digamos, por la comunidad misionera de Nazaret, salen a la luz pública los libros Ajedrez en el aula, ¿no? Entonces primero ok, escribí un libro que se llamaba Juega el maestro y gana los niños. Ese fue mi primer libro, que era un ok, libro dedicado a profesores. Y luego escribí 8 libros para los niños, que están traducidos también al inglés, y escribí también la guía para el maestro para que pudieran aplicar el método con base en estos libros para los niños. ok, En este momento, digamos que, o más bien empezamos primero en España a divulgarlos, se llevan ya en cientos colegios de España, y luego empezamos obviamente en Colombia también, y luego empezamos en Argentina, en Chile, estamos en Ecuador, en México y también en Estados Unidos, en la Florida, también hay colegios que los llevan. ok, Entonces es una idea sencilla, cómo llevarla a cabo después de una experiencia deportiva
yo, digamos que yo pues soy educadora, yo soy licenciada en lingüística y literatura, y entonces al unir las dos cosas sale un método y entonces encontramos la posibilidad de multiplicar las ideas, ¿no? Tenemos también una plataforma con la editorial Techman Education, tenemos una plataforma en donde todos los docentes acceden a toda esa riqueza que tiene también el método, ¿no? Es un método concebido para enseñar a pensar, a desarrollar el pensamiento de los niños, las habilidades, los valores, y también obviamente para aprender a jugar ajedrez, ¿no? Ok, ¿y hace cuánto lo estás aplicando el método? Ya llevamos 24 años. Wow, es un montón de tiempo. Claro, y ha ido evolucionando, ¿no? No es siempre el libro que escribí ya, sino que ese libro lo volvimos a escribir, lo volvimos a corregir. Claro. Tiene cuentos, además la plataforma tiene música, cuentos, tienen recursos pedagógicos para los maestros, presentaciones, juegos, bueno, tiene muchísimas actividades. Ok. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde la gente puede encontrar el método? Porque estoy seguro que algunas de las personas que escuchan dirán, Sí, bueno, estaría bueno probarlo. El método lo estamos enfocando hacia los colegios. Es fundamentalmente, digamos, que los colegios los que adquieran el método. Estamos en ajedrezenelaula.com o techmaneducation.com. ¿Bien? Ok. ¿Cómo? Esta es la última pregunta que te quiero hacer y trato de hacérsela a la mayoría de los invitados. No puedo decir que a todos porque siempre se me olvida. Me acabo de acordar que el otro episodio que grabé hoy no se lo pregunté. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que viene en un documental que dice, bueno, son dos, ¿no? La hace no es biólogo, pero es como un aventurero, un investigador, ¿no? Un botánico, como que llaman. Y dice dos frases. La primera dice, solo quiero estar tranquilo y escuchar, ¿sí? Como en la naturaleza. Pero después él dice, un día voy a dejar este planeta. Hace una pausa y dice, y lo voy a extrañar, ¿no? Uh-huh. Que suena tonto, suena obvio, pero pues para mí tiene una carga bastante importante como de reflexión, ¿no? De todo lo que estoy viviendo en este momento, un día voy a dejar de tenerlo. Y con todo esto te quiero hacer la última pregunta y es, el día que ya no estés en este planeta, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que hizo exactamente lo que quería en cualquier etapa de su vida. Ok. ¿Sí? Trabajó en lo que le gustaba, ¿cierto? Y disfrutó cada cosa que hizo. Pero me gustaría más que me recordaran como un buen ser humano. O sea, me interesa más ser una buena esposa, una buena mamá, una buena jefe. Pues tengo un equipo de trabajo a mi cargo, ¿no? Pero digamos que eso, un buen ser humano. Esa es mi mayor preocupación, independientemente de lo que elija estar haciendo en ese momento, ¿no? Claro. Pero creo que la mayor riqueza que uno puede tener también es que lograr hacer lo que le apasiona. Y si algún mensaje quisiera dejar aquí también es que cada quien encuentre lo que le apasiona, ¿no? Hacer lo que le apasiona. Lo otro no tiene mucho sentido. Sí, es muy loco o no sé cómo decirlo, que muchas veces al final de los episodios con los diferentes deportistas, como que la conclusión general es, hay que ser felices y ya. No más. Haciendo el deporte, ¿no? Que no se nos olvide por qué hacemos el deporte, ¿no? ¿Sí me explico? Porque, bueno, la otra vez grabé con un motociclista, ¿no? Y entonces yo le decía, seguramente tú cuando comenzaste, la primera vez que te montaste una moto, no pensaste, con esta moto voy a ganar el campeonato, ¿no? Quiero sentir, en este caso, el viento en la cara, quiero caerme, me quiero fracturar la clavícula, pero quiero ser feliz haciendo esto, ¿no? Y con esto te pregunto, hago una pregunta extra es, ¿sigues jugando ajedrez así sea para... conozco a tu esposo, conozco a tu hijo, ¿juegas con ellos? Sí, a veces jugamos partidas. Yo lo que ahora como disfruto del ajedrez es enseñándole a profesores, a maestras o maestros,
para que enseñen a los niños. Eso lo disfruto muchísimo, me encanta. O sea, me encanta inventar problemas de ajedrez, me encanta solucionar problemas de ajedrez. Quizás ahora no juego tantas partidas, pero me encanta ver, por ejemplo, las partidas del Campeonato del Mundo, seguir partidas, eso me gusta, me divierte muchísimo ver análisis de otras personas. Pero sobre todo la parte de enseñar a otros para que sigan transmitiendo el ajedrez a los niños. De hecho, ahora pertenezco a la Comisión Internacional de Educación de la Federación Internacional de Ajedrez. Entonces es otro escenario para seguir transmitiendo, ¿no? Y ahora, bueno, a partir de la pandemia también la cantidad de conferencias que se dan pues online, pues todo esto se ha multiplicado, ¿no? Entonces eso lo disfruto mucho. Y el ajedrez lo puedes vivir de distintas maneras, no solamente compitiendo, que es lo que muchas personas creen. Hay que recordar que uno tiene derecho a querer competir y también tiene derecho a no querer competir. ¿Sí? Entonces, no es que si uno ya no va a los torneos, entonces ya no puede disfrutar del ajedrez. Lo que pasa es que lo vas a disfrutar de otra manera. Conozco una jugadora que tiene 60 años, Pia Kramlin, de Suecia, que además sigue jugando Olimpiadas Mundiales. No sé... O sea, me parece alucinante, impresionante la fortaleza que tiene, física y mental. Pero si ella dejara de jugar, también podría divertirse con el mismo ajedrez desde muchos ángulos. Claro. Entonces, hay ajedrez para todo, ¿no? Por ejemplo, hay ajedrez y poesía, hay ajedrez y arte, ajedrez y cine, ajedrez y literatura. Bueno, el ajedrez está por todos lados, es muy, muy fácil conectarlo con muchas cosas. Adriana, pues muchas gracias. Para mí ha sido un episodio muy diferente. Creo que es de las disciplinas y deportes, tal vez de uno o dos de los que menos sabía, pero me parece muy interesante porque no es un tema para mí de performance, de desempeño, sino como ver el lado un poco más humano, ¿no? En este caso del deportista, la deportista en este caso. Así que pues muchas gracias por haberte animado a conversar conmigo, a contarme un poquito de tu historia. Me parece muy interesante. Gracias por haberme esperado tiempo para ganarme, porque literalmente ustedes que escuchan no se imaginan, yo veía correr el reloj y decía, bueno, no se estará esperando para ganarme, y literalmente ella ya sabía que eso iba a pasar, pero bueno. No, Andrés, a ti muchísimas gracias. Estas oportunidades en donde uno puede contar a otros lo que es el ajedrez y tratar de enamorar a la gente del ajedrez vale la pena. Nunca se sabe todo lo que puede generar el ajedrez para las otras personas. Para muchos es la salvación, para muchos es un motivo de deleite, y bueno, esto no deja de ser también un juego donde puedes hacer amigos. Claro, así es. A todos muchas gracias por haber escuchado este episodio tan diferente y tan chévere de Aquel Día Que. No se olviden de suscribirse en Spotify. Eso es lo único que les pido, que se suscriban en Spotify los que escuchan por ahí. De resto, solo disfruten y bueno, jueguen ajedrez para que no les pase lo que me pasó a mí. Nos vemos pronto. Chao, chao.